Hola, amada familia, una vez más estoy aquí con ustedes para poder saludarlos a través de este medio y de poder compartirles la palabra. Bendito sea Dios por este glorioso momento que Dios me da para compartirla. Ahora sí, la enseñanza anterior fue el lenguaje de la valoración. A hoy nos toca el lenguaje del agradecimiento. Ese es lo que hoy toca, este es el tema, y quiero pues compartirles esta enseñanza. Y esta enseñanza está basado en un versículo muy pequeño que encontramos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Voy a leer esta porción bíblica para la gloria de nuestro Dios y quiero que usted busque esta cita y usted lea conmigo la palabra de Dios y usted pueda entender lo que Dios quiere hablarles a sus corazones, a nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí lo voy a leer en la versión NBI, y que dice así la palabra del Señor. Es Primera de Tesalonicenses 5:18, que dice así: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ese es el versículo. El tema que estoy compartiendo, les voy a compartir, es el lenguaje del agradecimiento. En esta serie de temas estamos hablando porque gracias a nuestra hermana Bris, que me ayuda y que ella también pues está tomando parte de este proyecto, y bueno, pues por eso le digo, estamos compartiendo estas enseñanzas. Es algo muy importante acerca de que cómo debemos de hablar ante nuestra familia, ante nuestra sociedad, compañeros de trabajo, de escuela, y donde quiera que estemos, podamos demostrar que realmente somos ciudadanos del reino de Dios a través de nuestro lenguaje. Entonces, hoy nos toca hablar acerca del lenguaje del agradecimiento. Un seguidor de Jesús siempre será una persona agradecida. Eso lo tengamos muy presente, ¿sí? Un seguidor de Jesús siempre será una persona agradecida. ¿Y quién es el seguidor? ¿Quién? Pues ahora sí, yo puedo decir, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Y usted? ¿Usted qué dice? Si usted es un seguidor de Jesús, entonces tiene que ser una persona agradecida. Su lenguaje debe de ser de agradecimiento. El versículo que hemos leído de Tesalonicenses 5:18, de la primera carta que el apóstol Pablo escribe, da algunos consejos a esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, y les digo que sean agradecidos en toda circunstancia, en toda situación, ¿sí? Es lo que nos dice la cita. Cuando estamos en Cristo, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiero que lo entendamos y lo recuerden. Dejamos la queja, la crítica y la murmuración de lado para caminar con un corazón agradecido, ¿sí? Espero que así sea. Espero que los ciudadanos del reino, que es usted forma parte de este reino, pues no se esté quejando, no esté criticando, no esté murmurando, ¿sí? Tenemos que caminar con un corazón agradecido. En este sentido, el agradecimiento expresa nuestra seguridad de que la mano de Dios está detrás de todo lo que vivimos, ¿sí? Sé que no estamos solos, está la mano de Dios, ahora sí, con nosotros, ¿sí? En todas las situaciones que estemos viviendo. Fuimos escogidos para Él, y si somos escogidos para Él, entonces tenemos que hablar
como Él habla. Tenemos que tener ese lenguaje porque ese es su reino. Entonces, ¿cómo nuestra historia podría terminar mal? ¿Cómo es posible? De ninguna manera. Nuestra historia debe terminar, ¿qué? Bien. El agradecimiento nos lleva a dar un golpe de efecto contra la cultura de este mundo, tan atacada a la queja y al desagradecimiento. Desgraciadamente, la cultura de este mundo solamente es pura queja, solamente es gente ingrata, malagradecida, ahora sí, que no puede agradecerle. Entonces, esto es lo que quiero decirles. Si podemos ser agradecidos con Dios por lo que nos permite vivir, con los amigos, con la familia, con la gente que Él pone en nuestro camino, en nuestra vida, aquellos que son parte de nuestras ciudades, de nuestra localidad, de donde nosotros estamos viviendo o vamos. Le estamos dando al mundo una oportunidad de transformación con la cultura del reino. Eso es algo glorioso, importante. Entonces, esta es una oportunidad, y si nosotros realmente reflejamos que somos ciudadanos del reino de Dios, entonces lo vamos a manifestar con nuestras palabras, con nuestro agradecimiento y no importando la situación por la cual estemos pasando. Bueno, entonces disfrutemos de este tema sensacional para nuestra vida cotidiana, el lenguaje del agradecimiento. Quiero compartir 4 verdades importantes del por qué tenemos que ser agradecidos. El número 1 es la falta de gratitud es una característica de los incrédulos, ¿sí? Repito entonces, la falta de gratitud es una característica de los incrédulos, ¿sí? Número 2, el hábito inquebrantable de Daniel, o sea, del profeta Daniel. Vamos a ver sobre ese asunto. Número 3, Jesús, nuestro gran ejemplo, cómo Él habló. Vamos a citar algunas citas bíblicas acerca de eso. Y número 4, es un deber de estar siempre agradecidos. O sea, tómalo como un deber, como una responsabilidad, que tienes que hablar como tal, como el reino. No estar criticando, no estar murmurando, no estar quejándote, ¿sí? No te estés quejando, ¿sí? Entonces, recordemos, un seguidor de Jesús siempre será una persona agradecida. Entonces, si tú eres parte de este reino, eres un seguidor de Jesús, entonces realmente eres una persona agradecida. Vas a manifestarlo con tus palabras, con tus actitudes. Muy bien, vamos a iniciar con el primer punto entonces sobre este tema. Y el primer punto es la falta de gratitud es una característica de los incrédulos. O sea, fíjate nada más, por eso yo estoy marcando esto. Por eso tenemos que marcar la diferencia. Los incrédulos, lamentablemente, no vamos a encontrar en ellos palabras de gratitud cuando estén en una situación muy difícil. Vamos a ver por qué. En Romanos capítulo 1, versículo 21, voy a pedirles de favor que vayan a leer. Vamos a leer este versículo. Vamos a dar lectura a este hermoso versículo, ¿sí? Repito entonces, Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver qué nos dice. Vean cómo dice la palabra del Señor. Lo voy a leer en la versión NBI. Estoy usando esta versión. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios
ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Vean esto. ¿Cómo son los incrédulos? Cuando dice, vean, vamos a analizar el versículo. Habiendo conocido a Dios, dice el versículo 21. A pesar de haber conocido a Dios, en la versión NBI así lo dice. En la 60 dice, habiendo conocido a Dios. O sea, ¿qué significa esa frase, esa palabra, esas tres palabras que Pablo lo dice? Pues lo que quiere decir que toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe. O sea, el ser humano, ahora sí, esos incrédulos jamás pueden negar que Dios no es real. Lo saben bien, ¿sí? Por eso dice que lo conocen. O han oído hablar de Él, ¿sí? O han visto hasta milagros tremendos, pero desgraciadamente están presos por la incredulidad. Entonces dice, toda la gente sabe en sus corazones que Dios existe, si como algo de sus requerimientos morales. Por ejemplo, tenemos el versículo 32. Vamos a leer el versículo 32 y vean cómo dice aquí el versículo 32 de Romanos 1. Romanos 1. Dice así, saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolo, sino que incluso aprueban a quienes a los que la practican. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando a entender? ¿Qué es lo que quiero darles a entender? ¿Sí? A pesar de que ellos, ¿sí?, saben quién es Dios, saben quién es el Señor, y también, ahora sí, saben, y moralmente lo saben, ¿sí? Y aún así, ellos no pueden dar gracias a Dios. Solamente en ellos hay mucha queja, ¿sí? Hay dolor, ¿sí? Eso no quiere decir que la gente puede venir a la fe salvadora observando la naturaleza creada, porque porque la fe salvadora solo se alcanza escuchando y creyendo en el mensaje de la Biblia acerca de Cristo, como lo dice Romanos 1:16, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, porque es potencia de Dios para salvación. Entonces, es necesario que la gente pueda creer, ¿sí?, aceptar, creer en Jesús y aceptarlo. Y entonces podrá ser agradecido, podrá dar gracias ante cualquier situación. Pero mientras que no tenga la salvación de su alma, siga amarrado, atrapado por la crueldad, nunca va a dar gracias. Esa es una de sus características de los incrédulos, la falta de gratitud. Entonces, dice también en la versión 60, se envanecieron. ¿Qué significa la palabra se envanecieron? En la versión de NBI dice que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, así dice aquí. Entonces, se envanecieron. ¿Qué cosa significa eso en el griego? Mataió, que significa vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. Entonces, personas incrédulas, esos son. ¿Qué son? Son personas que están totalmente vacías. ¿Vacías de qué? De Dios. Son personas vanas, viven de la vanidad, personas tontas, ¿verdad? Hablando
con el debido respeto, no los estoy censurando de ninguna manera, simplemente por no estar en sintonía con Dios, inútiles y lo más tremendo es confundidos. La palabra describe la lógica revertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios, ni le muestran alguna gratitud por sus bendiciones, ahora sí, a la humanidad. O sea, como están vacíos, como están confundidos, no entienden que realmente Dios siempre está, ¿qué? Nos está bendiciendo en gran manera, ¿sí? Pero lamentablemente, pues no están en sintonía. Esa es ahora sí, por eso lo que dice el punto, se envanecieron, ¿sí? Los incrédulos se envanecen, ¿verdad? Están vacíos. Qué tremendo. Entonces, veamos el otro punto. Dice, ¿habrá hombres? Claro que sí. Vamos a ver lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Voy a leerlo en esta versión, igual en la NBI. Si usted tiene la versión NBI, qué bueno. Y si usted tiene la versión 60, pues qué bueno. Habla lo mismo, pero vamos a entenderlo mejor. O la versión de Palabra de Dios para Todos. Pero dice así la palabra entonces. Repito, la cita es segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Estamos convenidos. Espero que estemos convenidos, que usted ya tenga la cita bíblica para que usted siga la lectura. Y si no, pues en pantalla usted va a ver también la cita bíblica que no los ponen. Dice, ahora bien, ten en cuenta que los últimos días vendrán tiempos difíciles. Es lo que Pablo le dice a Timoteo. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que la de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice el apóstol Pablo, le dijo a su hijo Timoteo. Por esa razón, hoy esa es la misma palabra. ¿Te das cuenta qué clase de gente que hay en nuestra sociedad? Ve qué tremenda necesidad que hay en nuestra sociedad. Tanta gente que es como aquí dice la Biblia. Y fíjense que no nomás en nuestro tiempo, sino en el tiempo del apóstol Pablo, ¿sí? En el tiempo de Jesús. Y así, como han transcurrido el tiempo, los años, ha habido tanta gente así con estos signos que tenemos aquí. Hay hombres malagradecidos. ¿Cuándo van a dar gracias? Cuando solamente son egoístas, son ávaros, son desobedientes, jactanciosos, ¡ay! Que todo lo pueden. Por esa razón, hoy es lo que Dios nos está diciendo, que nosotros marquemos la diferencia y que nosotros demostremos que en nuestros labios siempre va a haber palabras de agradecimiento, no de queja, no de estar quejándose, murmurando, ¿sí? Entonces, hermano, hermana, donde tú estés, dale la gloria a Dios. Si subió la gasolina, no estés renegando. Dale gracias a Dios, ¿sí? Lo que nos esté pasando en la situación que hoy nos toca vivir, que me toca a mí vivir, hermano, hermana, ¿sí? Ver a mi esposa cómo sufre con la enfermedad, pero jamás ha llegado a mi mente a renegar, jamás. De lo contrario,
con mucha pasión predico ahora, con mucha pasión sigo adorando al Señor y estoy dando gracias porque se haya enfermado a mi esposa, porque de esa manera veo la gloria del Señor. Entonces, cuando dice aquí, habrá hombres, sí, como lo dice la Escritura, ya lo leímos, más bien, como en el griego, serán los hombres, dice, en la iglesia profesan, como dice Romanos 1:29, donde los pecados más o menos iguales se atribuyen a hombres paganos, y eso es lo más triste. Por eso el apóstol Pablo trata este tema con la iglesia, no está hablando a los paganos, está hablando a la iglesia, y desgraciadamente los que en ese tiempo formaron la iglesia, algunos desgraciadamente vivían como los incrédulos, ¿sí? Con esa falta de gratitud, con esa característica. Por eso el apóstol Pablo está haciendo esta referencia. Será una recaída en un paganismo, con todas sus tendencias bestiales, ¿sí? En la cual viene como un símbolo, una bestia. Tremenda palabra de aquellos que son incrédulos, son como una ¿qué? Una bestia. Y espero que nadie de la iglesia esté así, ¿sí? Viva así, sea así. Jamás debe de haber aquí gente tramposa, mentirosa, hablando a mentiras, quejándose, ¿sí? Perdón, hermano, pero esto es la verdad, ¿sí? Y lo más triste es que si nosotros, entre nosotros, nos estemos apuñalando, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, realmente no somos creyentes, somos incrédulos, porque esa es la característica de un incrédulo. Muy bien, pero veamos. El número 2, la otra verdad. Esta gran verdad, ¿verdad? Importante. El hábito inquebrantable de Daniel. Vamos a ver lo que dice Daniel, capítulo 6, versículo 10. Por favor, busquen esta hermosa palabra y veamos cómo el profeta Daniel, aún estando en situaciones muy precarias, sin embargo, él siempre, ahora sí como mi punto lo dice aquí, el hábito inquebrantable, ¿sí? Que dice así, en esta versión, bendito sea Dios, y quiero que lo lea, quiero que lo subraye, ¿sí? Vean, aprendamos, por favor, estudia la palabra. Bueno, entonces, Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió las puertas de su cámara que daba hacia Jerusalén. Y veamos lo que hizo Daniel. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba. Y otra cosa, aquí está. Y daba gracias. ¿Qué daba? Gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. O sea, no nada más en ese momento y cuando se enteró de que el decreto había sido ya firmado en contra de su persona, sino que era su estilo de vida, era su manera de vivir de Daniel. No nada más era en ese momento, porque aquí lo está diciendo, aquí lo dice al final, como lo solía hacer antes. O sea, no nada más se arrodillaba cuando le apretaba el zapato, cuando el decreto se había firmado, sino que eso era su hábito, era su costumbre de arrodillarse, de darle gracias a Dios. Esa era una costumbre, por eso es un hábito inquebrantable de Daniel. Por esa razón nosotros
tenemos que hacer lo mismo. La regularidad de las oraciones de Daniel también, dice, ocasiona un comentario, como lo dice ahí. ¿Qué dice? Que oraba y daba ¿qué? Gracias. Daba gracias, no solamente oraba, sino daba gracias. Así como también la nota la acción de gracias que la llenaba hasta en el contexto, ¿sí?, del grave peligro personal que ya estaba él. Y la postura por la postura que adoptaba, ¿sí? Por esa razón dice ¿cuál era la postura que adoptaba? Que siempre se arrodillaba delante de Dios o para orar, ¿sí? Y eso indicaba la sinceridad de sus súplicas, ¿sí? La sinceridad de su agradecimiento también, ¿sí? Así es que no solamente se arrodilla uno para suplicar, sino también para darle gracias, ¿sí? Para expresar nuestro agradecimiento a nuestro Dios, y eso es lo que hacía Daniel. Yo me imagino que Daniel, aunque él vivía fuera de su tierra, pero él siempre hablando con palabras de agradecimiento donde quiera que él estaba, ante el rey, ante los gobernadores, ante todas esas autoridades, siempre hablando, palabras de agradecimiento. Daniel no solo oraba, sino sin dejar de lado las acciones de gracias para cortar el servicio y reducir el tiempo de peligro. Cumplía todo. En una palabra, el deber de la oración se fundamenta en la suficiencia de Dios como todopoderoso creador y redentor, y en nuestras necesidades como criaturas pecadoras. Entonces, Daniel, esa era su costumbre siempre de dar ¿qué? Gracias aún en situaciones difíciles. Ustedes saben la historia de Daniel, cuando fue firmado el decreto, y todo aquel que no adoraran a ese Dios que ya habían impuesto a la autoridad, y los que no lo hicieran, tenían que ser echados al foso de los leones, a ser comidos por esos animales. Y Daniel no le tuvo miedo. Daniel, tranquilo, por eso cuando escuchó eso, se fue y se arrodillaba como siempre lo hacía, y daba gracias, y daba gracias, y daba gracias. ¿Sí? Entonces, Daniel oraba y daba gracias delante de su Dios. O sea, no solamente suplicaba que lo librara del foso de los leones, sino que le decía, gracias Señor por esta prueba que tengo. Gracias Señor. Y si vas a permitir que yo me echen al foso de los leones, pues gracias Señor, gracias Dios. Está bien, no hay problema. Te doy gracias por eso. Yo me imagino que es lo que hacía Daniel. Pues en toda oración debemos alabar y dar gracias a Dios. La gratitud es un aprecio y estímulo de la generosidad. Tengamos presente esa palabra. En nuestra oración tiene que ir acompañada con palabras de agradecimiento. Por favor, ténganlo presente. Tenemos que ser personas agradecidas, de gratitud, y entonces vamos a apreciar y vamos a tener un buen estímulo la generosidad de Dios, aunque la situación sea difícil, como el caso de Daniel. Número 3, entonces ya vimos el hábito inquebrantable. Ahora, número 3, el otro punto importante, esta verdad. Jesús, nuestro gran ejemplo. Él, en toda su vida que él estuvo aquí en la tierra, siempre le dio gracias a su Padre. Y tenemos el primer ejemplo rápidamente. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Mateo 15,
Mateo 15:36, vamos a ver qué nos dice esta porción. Veamos que el Señor, ahora sí, pues siempre usó sus palabras de agradecimiento cuando dio gracias por los panes y los peces. El Señor dio gracias, ¿sí? Muy bien, entonces dice así, Mateo 15:36, dice así en la versión 60, para la gloria del Señor. Dice así: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. ¿Qué hizo Jesús entonces? Dio gracias por aquellos 7 panes y aquellos peces. Y de veras a veces hay hermanitos que ni para comer ahora, ni dan gracias por los alimentos. Y entonces por eso estamos mal. Entonces, ¿eres del reino o no eres del reino? Por eso antes de comer, tienes que darle gracias a Dios por lo que Dios te está dando para que comas. ¿Sí? Entonces, dale gracias a Dios. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos de esta región, a pesar de la pandemia que está azotando al mundo, benditos a Dios, nosotros aquí, en toda nuestra región de Chicontepec, aquí en la Huasteca, tenemos abundancia ahora sí, de alimentos. Sin embargo, en las ciudades, gente se está muriendo de hambre, gente está sufrió, no tenía que comer, no tenían dinero, no podían salir a comprar por la pandemia. Sin embargo, nosotros, benditos a Dios, tenemos abundancia de bendición. Por eso debemos ser agradecidos. Por eso, antes de comer, dale gracias, porque así el Señor lo hizo. Otra verdad. Vamos a ver el otro ejemplo. Mateo 26, 27. Este es el otro ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando celebró la Pascua, igual ahí encontramos esa frase donde dice que dio gracias. Dice así. Entonces Mateo 26, 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, ahí está, les dio diciendo, bebed de ella todos. Ahí está. Dio gracias. Ahí está el ejemplo. ¿Sí? Vimos el ejemplo de Daniel como su hábito inquebrantable. Ahora, el ejemplo de Jesús, siempre dando gracias. Y en Jesús nunca hubo esas palabras ahora sí, de dolor, de rechazo, de ingratitud. No, siempre, gracias, gracias. Otro versículo más rápidamente, porque esto está bueno y tenemos que avanzar. Lucas 10, 21. Vamos a ver cómo dice. Maneje su Biblia, ¿verdad? Y aunque va a aparecer el versículo en la pantalla, pero quiero que subraye su Biblia con un marcatexto, con un lápiz, subráyelo y acuérdese siempre de dar gracias, porque estamos aprendiendo lo que Jesús nos enseñó. Rápidamente, 10:21 dice así la palabra del Señor. En aquella misma hora Jesús se regocijó, fíjese, se regocijó en el Espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿La has revelado a los niños? Sí, Padre, porque así te agradó. Vemos cómo se regocijó el Señor Jesús. Ahí lo dice. ¿Cómo se habrá expresado Jesús con esa palabra? Se regocijó por la revelación que recibieron aquellos pequeñitos, aquellos niños que dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y que no se lo reveló a los sabios y a los entendidos.
Entonces, qué importante darle gracias a Dios porque hoy tenemos aquí esta revelación. Qué importante es darle gracias a Dios por el culto, por la enseñanza que tenemos. Que el Señor cada día nos está dando una revelación nueva. Entonces, por esa razón tenemos que dar gracias. Por último, hay muchos ejemplos, pero te doy 4. Vamos a ver lo que dice San Juan. San Juan 11:41. Este es otro versículo interesante y exactamente algo muy interesante aquí. Bendito sea Dios. Jesús dio gracias por ser escuchado por su Padre. Y es lo que dice aquí en San Juan 11:41. Dice así entonces en la versión 60. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, fíjense aquí está, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, por haberme escuchado. ¿Vemos? Qué importante es darle gracias. Entonces, aquí está Jesús enseñando que debemos dar gracias. Entonces, aquí está diciendo gracias, Señor, porque ¿qué decía? Gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas, siempre me oyes, ¿sí? Siempre me estás escuchando. ¿Cuántas veces tú le das gracias? Sin embargo, a veces llegamos a decir, ya Dios no me escucha, ya no sigo. Y ya está la ingratitud, ¿no? Aguas, cuidado. Aquí tenemos el ejemplo. No te estoy hablando cosas humanas, sino celestiales. Palabra divina, palabra de poder. ¿Sí? Muy bien, ahí están los 4 ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Por último, la última verdad, quiero decirte, es un deber de estar siempre agradecidos. Escúchalo bien, es un deber, ¿sí? Y repetimos el texto base de esta enseñanza, ¿sí? Que es primera de Tesalonicenses capítulo 5, bendito sea el Señor, y que dice así, den gracias a Dios en toda situación. Este es el consejo que nos da, porque este es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, analicemos rapidito este versículo. Es deber. Es un deber de estar agradecidos con Dios. Dar gracias en todo. En la versión 60 dice así, dar gracias a Dios en todo. O sea que no está diciendo cuando te conviene, cuando tienes dinero, cuando estés sano, cuando estés sin problemas, sino que tienes que dar gracias a Dios, aun cuando ¿qué? Cuando tienes problemas, aun cuando estás enfermo, dale gracias a Dios por esa enfermedad. Bendito sea el Señor. Desde luego que el corazón que se regocija y que ora en su corazón agradecido, pero de igual manera, es el corazón agradecido, el corazón que se regocija y el que ora. Eso es lo que dice la palabra. Filipenses 4, rápidamente quiero que lean este versículo. Filipenses 4:6, por eso dice ahí, recuerden esa preciosa palabra, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dice, con acción de gracias. O sea, a veces nada más nos enfocamos en orar y rogar, el pedir, y no hacemos la acción de ¿qué? De gracias. Entonces, por esa razón, nuestro corazón debe estar siempre agradecido, aun cuando estemos en ¿qué? En cualquier situación muy difícil, muy precaria. La gratitud es una virtud cristiana y hermosa, ¿sí?
Fíjate, entonces, la gratitud es una virtud cristiana. ¿Sí? Es una virtud. Es nuestra virtud, debe ser. Eso nos debe de caracterizar. Pero lo que significa de este mandato es la frase, dice que en todo. ¿En qué? Todo. Lo que significa en todas las ¿qué? Circunstancias. En todas las circunstancias. Efesios 5:20 dice así. Por favor, quiero que vean cómo dice aquí la palabra. Efesios 5:20. Dando, en la versión 60, perdón. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice que? Dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Padre. Entonces, por esa razón dice Pablo, en todo. ¿Sí? Esto incluye ¿qué? Alegría y tristeza, enfermedad y salud, ganancias y pérdidas. Y sin embargo, el incrédulo solamente está contento y si llega a dar gracias porque ganó, porque le va bien. Pero si tiene una pérdida, se enoja, maldice, busca con quién desquitarse, se va a la cantina a emborracharse. ¿Por qué? Porque se le murieron sus vacas. ¿Por qué? Porque se metieron las vacas a comerse la milpa, el cilantro, lo que siembre, o el negocio no vendiste y te enojaste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, hermana, tenemos que dar gracias a Dios. ¿Sí? Si estás alegre, dale gracias a Dios. Si estás triste, dale gracias a Dios. Si estás enfermo, dale gracias a Dios. ¿Estás saludable? Dale gracias a Dios. O sea, en todo debemos darle ¿qué? Gracias. La fe en Dios lo que causa la diferencia. ¿Sí? Entonces, si realmente tienes fe que le crees a Dios, no eres incrédulo, entonces no hay por qué estar renegando. No hay por qué estar renegando. ¿Sí? Por ejemplo, en Romanos 8:28, que dice así. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está. Esa es la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, escucha esto lo que te voy a decir. ¿Cuán frecuentemente las personas más desafortunadas son las más agradecidas? Entonces, si pasamos por algo muy difícil, pero si damos gracias a Dios, wow, somos más bendecidos. Bendito sea el Señor. Otra cosa, ¿por qué razón nos dice la Biblia, o sea, lo que dice Efesios, da gracias en todo? Ahora sí, ¿por qué nuestro deber siempre ser agradecidos? Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la verdad. ¿Por qué la voluntad de Dios? Porque esa es su voluntad. ¿Sí? Es su voluntad a veces que uno pase por enfermedades. Lo permite Dios. Que no se venda, que no vendas, no tengas un buen negocio o no vendiste. Que se te murieron las vacas. Pues gloria a Dios. Porque Dios así lo permitió. Una vida tal de victoria es el amoroso deseo de que el Padre Celestial tiene para sus hijos. Ese es su propósito. Ese es su propósito de nuestro Dios. Pero se realiza solamente en Jesucristo. O sea que si realmente Jesucristo está en tu corazón. O sea que es revelado perfectamente en su persona. ¿Sí? Que realmente Jesús se refleje en nosotros. La prevención misericordiosa, por ello, fue hecha en su pasión y el logro personalmente y prácticamente por su presencia. ¿Por su qué? Presencia. Bendito sea el Señor. Por su presencia. Entonces,
quiero decirle, hermano, hermana, en estos versículos de 1 Tesalonicenses 5, 18, el estudioso, el teólogo Barclay dijo de este pasaje que él encuentra 3 características de una iglesia genuina. ¿De qué? De una iglesia, ¿qué? Genuina. Una iglesia feliz, una iglesia que ora, una iglesia que está agradecida. Espero que seamos esa iglesia. Espero que seas esa iglesia. ¿Sí? Una iglesia que está, ¿qué? Agradecida. Es decir, te repito eso, y yo concuerdo con este autor. ¿Sí? Una iglesia feliz. ¿Por qué creen que a veces, por qué creen que en los cultos que teníamos presenciales, salúdense? ¿Sí? Con una sonrisa, con un abrazo. Hoy por la pandemia se nos prohíbe. Pero bueno, por lo menos una sonrisa. Porque debe ser una iglesia feliz. Debe ser feliz. Debe ser una iglesia que siempre ora. Eso que no falte. Siempre la oración, siempre la oración. El ayuno, la oración. Y esa iglesia súper agradecida. Mis queridos hermanos, te he compartido estas 4 verdades importantes de tener un lenguaje de agradecimiento. Espero que eso penetre en tu corazón. Tengas presente lo que le caracteriza al incrédulo. Recuerda el hábito inquebrantable del profeta Daniel. Recuerda los ejemplos del Señor Jesús, que siempre Él expresó sus palabras de agradecimiento. Y no hay otra opción más que tú tienes que decir, y tenemos que verlo como un deber de ser una persona que agradecida. Termino. Si tú eres un seguidor de Jesús, siempre serás una persona agradecida. Y quiero terminar con 4 versículos de Hebreos capítulo 2. Ahora sí, esa es la razón fundamental por la cual tenemos que ser agradecidos. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y las que la oyeron no las confiaron, no las confirmaron. Y a la vez Dios rectificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Queridos hermanos, por esa razón tenemos que ser ¿qué? Agradecidos. Simplemente con la salvación de nuestra alma. Si tú eres salvo, esa es la razón que tienes que ser agradecido. Y mayormente, como dice aquí, hemos visto señales, hemos visto prodigios, hemos visto diversos milagros, los dones que nos ha dado el Espíritu Santo. Hermano, hermana, por favor, por eso tenemos que ser ¿qué? Agradecidos. Agradecidos. Mi querido hermano y hermana, espero que tengas
es el lenguaje de agradecimiento. No estés renegando. No te estés quejando. No estés, ay, todo está caro. ¿Qué va a pasar conmigo? Dale gracias a Dios. Bendice a Dios. Claro que en ahora sí, este año que ha transcurrido, 2 años de gobierno, pues no hemos tenido gasolinazos, no se ha anunciado de que suban más de precio los productos, pero antes cada rato escuchamos eso. Y cómo la gente se estresaba por eso, pero son los incrédulos. Pero los que son cristianos, jamás. Así que, hermano, hermana, dale gracias a Dios. Ahora sí, aprende a dar gracias a Dios, porque como dice aquí la palabra, pongan atención a eso, no sea que pierdan el rumbo, no sea que se pierdan, no sea que ahora sí, de tanto tiempo que ustedes conozcan al Señor y a últimas llegan a perderse. Es que esa palabra quede en tu corazón. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y hermana. Dios te bendiga esa palabra y ponte a orar con tu líder. Póngase a orar, a darle gracias a Dios, dale gracias al Señor. Dios te bendiga y te envío un abrazo muy fuerte. Bendiciones